Bueno, muy buenas noches. Estamos en el quinto día de esta formación por WhatsApp sobre conteo de carbohidratos. El día de hoy vamos a trabajar sobre otra estrategia que se utiliza para los intercambios de ración mediados no por la tabla donde están la medida en gramos, la medida habitual, o pues de volumen y el índice glicémico, sino más bien por un diseño, una tabla mucho más pequeña, que además, como les comentaba ayer, nos posibilita comprender cuánto tiene este alimento que voy a ingerir del resto de macronutrientes, que son pues las proteínas y las grasas. En ese sentido, pues la oferta está abierta y cada uno de ustedes seleccionará la que mejor se acomode a sus posibilidades. Voy entonces a compartir pantalla para que podamos iniciar. La idea entonces es poder hablar un poquito sobre esta técnica, que es otra que se utiliza. La verdad, y para ser sincera, a mí no la utilizo yo frecuentemente, ni es la que le recomiendo a las personas con las cuales genero las sesiones de Dieta Coach, pero existe y considero importante que ustedes la conozcan. Hay varias cosas que quiero tratar con ustedes antes de iniciar el tema de hoy, que se relacionan con aspectos que me han comentado en el chat y que me parece importante. Recordemos que nosotros debemos de realizar estos métodos más bien buscan es realizar un control sobre el índice glicémico que nosotros le estamos proporcionando a nuestro organismo a través de la ingesta, ¿cierto? El índice glicémico contenido en los alimentos. En ese sentido, ya habíamos hablado del impacto sobre la glicemia o el azúcar, la cantidad de azúcar en sangre que tiene un alimento de alto índice glicémico frente a un alimento de bajo índice glicémico y que además la posibilidad de que en experiencias donde yo como persona no realice mucho ejercicio ni mucha actividad, pues este exceso de glucosa o este exceso de azúcar se almacene en forma de células adiposas y por lo tanto pues se vea reflejado en un sobrepeso. Es importante que nosotros entendamos que el conteo de carbohidratos y el conocimiento de estas medidas de índice glicémico aumenta el grado de libertad. Y como vieron ayer durante la tabla de ración, durante la explicación de las tablas de ración, pues yo puedo comerme los mismos 10 gramos de carbohidrato en una sandía, en un tamaño de sandía moderado, que los mismos 10 gramos de carbohidrato por ejemplo, en un bol de zanahoria, ¿cómo se llama? De la verde, de la espinaca, ¿sí? En un bol de espinacas, o sea, esos mismos 10 gramos de carbohidratos puede estar contenido en una fracción pequeña de la sandía o en un bol grande de espinaca. Y es eso lo que nosotros queremos poder controlar. Las porciones para no tener que satanizar a los productos que nos generan placer. Por ejemplo, hicimos creo que uno de los trabajos con el helado y cuánto sería una ración de helado para poder garantizar el suministro de los 10 gramos de glucosa. Esto es importante porque a esto es lo que conocemos actualmente como carga glicémica, es decir, la posibilidad que tiene ese carbohidrato de liberar el azúcar dependiendo del tamaño que él tiene. Esto se calcula a través de una fórmula matemática que me permite saber la carga glicémica de los alimentos y clasificarlas, generando pues el consejo de atender a los alimentos que tienen una baja carga glicémica. En ese sentido es importante que entendamos que esto va a depender de los gramos de carbohidratos que yo consuma, del gramo y el tamaño de la porción. Por eso me parece a mí esta posibilidad, esta herramienta del conteo de carbohidratos a través de las tablas de intercambio de ración, una herramienta que facilita y nos genera poder al poder decidir con conocimiento el tamaño de la ración que voy a ingerir en uno de los alimentos del día. Otra cosa importante, lo había preguntado a uno de los integrantes a través del chat, que me parece importante volver a destacar, es sobre las sopas y las cremas. Él mencionaba algo como que pues para él no hay almuerzo, por ejemplo, si no tiene su sopa. Y yo en la respuesta que le generaba,
le mencionaba que para que esta sopa pueda ser contabilizada, debe de ser preparada con los alimentos, es decir, la sopa estar contada dentro de las porciones de carbohidratos. En este sentido, si por ejemplo yo voy a hacer una sopa de verduras, yo tengo que contar las porciones de la zanahoria, de la alberja, de la habichuela, de la cebolla, para poder garantizar que estoy dándole al cuerpo la cantidad de carbohidratos que está programado en mi dieta. Es decir, la sopa no es una sustancia inocua, no es una sustancia que uno dice, no, pero es que la sopita no pasa nada. No, en la sopita pasa mucho, porque en la sopita, como se prepara con muchos carbohidratos, pues contiene un alto número de ellos y puede aumentar entonces este nivel de azúcar. En ese sentido, es importante volver a recordar que las preparaciones de los alimentos pueden alterar su composición, y volveríamos al ejemplo de las zanahorias que hablamos durante nuestro primer encuentro. Cuando yo llevo los alimentos a cocción, claro que se modifican las formas en las que ellos pueden expresar más o menos carbohidratos. En este caso particular pasa lo mismo con las proteínas y con las grasas, como ya lo habíamos mencionado, cuando la grasa se calienta. Por eso entonces debemos de promover que las preparaciones, por ejemplo, de estos vegetales sean más al dente también, que yo pueda disfrutar un poquito más dura la zanahoria y todas las verduras que estoy utilizando para mi sopa o para mi crema. Pero en todo caso, contarla dentro de las raciones de alimentos que tengo pues programado durante mi ingesta. También hemos visto algunos de los elementos requeridos para poder realizar estas mediciones. Habíamos hablado de las tazas que me permiten medir un cuarto de cada taza, media, una, para poder llevar la medida, o este que es como el que aconsejo para iniciar y que todo el mundo tenga un medidor exacto, sabiendo que además hay equivalencias con cucharas. Quisiera además mostrarles que también hay otro sistema de equivalencias que se relaciona con la medida de la mano, que veremos más adelante. Simplemente recordar que tenemos esta medida de volumen como una de las técnicas de conteo de carbohidratos menos precisa que la técnica de peso, cuando yo puedo verificar cuántos gramos de alimento estoy consumiendo, pero pues también recomendada. Y además tenemos las medidas de volumen de manos, que se las mostraré más adelante. Hoy vamos a hablar entonces sobre la utilización de las tablas, de la tabla de intercambios, una tabla que es universal y que en realidad a mí no me parece tan chévere porque no tiene la variabilidad de alimentos que tienen las tablas que analizamos el día de ayer. Sin embargo, como les digo, es importante que ustedes conozcan. El principio elemental de estas tablas radica en la distribución de las calorías que cada uno de nosotros requiere para poder tener vida, ¿cierto? Para poder desarrollar esta biología, y que resulta de los datos que ustedes me dieron en su cuestionario. En este caso particular, estamos recomendando la distribución total de esas calorías en 50% hidratos de carbono, que les recuerdo, una dieta balanceada debe de estar entre los 45-50% al 60% de hidrato de carbono del total del aporte energético. 25% de proteínas que se mueven entre la recomendación general entre el 20 y 30%, y las grasas que se mueven de igual forma entre el 20 y 30%. En este caso, para esta persona particularmente, la sugerencia por los objetivos que querían lograr durante este proceso de Dieta Coach, yo le propuse 50 de hidratos de carbono, 25 de proteína y 25 de grasas. Dirán ustedes, pero es que 25 de grasas es mucho, y ya dijimos que el factor de Allwater hace que por cada gramo de grasa se convierta en 9 kilocalorías. Claro que sí. Sin embargo, estamos hablando en este caso de 25% de grasas proporcionadas a través de grasas monoinsaturadas, grasas saturadas y ácidos omega 6 y omega 3, que recuerden son favorecedores y además en crudo. Entonces, allí hay varios elementos que hay que tener en cuenta, y es que alimentos como la nuez, como el pistacho, como las almendras que mencionamos ayer con beneficios para pérdida de peso, además, por tener grasas, generan una posibilidad de aumentar el nivel de saciedad. Y con esto, pues nosotros vamos a sentir que necesitamos menos ingerir alimentos y disminuir estos picoteos que se generan en nuestra alimentación cotidiana. Esto entonces se convierte, atendiendo estas kilocalorías obtenidas de esta distribución, se convierten en gramos.
atendiendo al factor de Allwater que les mencioné hace un momento. Entonces habíamos dicho que los hidratos de carbono cada gramo producían 4 kilocalorías, igual que las proteínas y que las grasas 9. Este cálculo me permite saber en total cuánto necesita la persona para poder suministrar en gramos de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas en un día. Y es desde allí que resultan las recomendaciones específicas de cuántas raciones debe de consumir. ¿Por qué es importante esto para esta técnica que vamos a ver hoy, que es una técnica de intercambio? Sencillamente porque nosotros vamos a encontrarnos esta tabla de intercambio que, como verán, es muy diferente a la que discutimos el día de ayer. ¿Cuál es el beneficio de esta tabla? El beneficio es que nos agrupa nuevamente todos los alimentos en 6 grupos grandes. Vamos a tener el grupo de las leches, el grupo de las harinas, el grupo de las frutas, el grupo de las grasas, el grupo de los alimentos proteicos y el grupo de verduras. Verán ustedes que dentro del grupo de las leches destacan solamente la leche y los yogures. Importante recordar que la leche, como ya lo habíamos discutido, tiene lactosa, que es un tipo de azúcar, recordemos, uno de los azúcares disacáridos simples, que pues tienen un proceso de fraccionamiento menos largo que los azúcares complejos, razón por la cual su liberación se hace más rápido. En este sentido es que también se ha generado la recomendación de poder ingerir mayor cantidad de yogur. Recuerden que habíamos mencionado en alguna oportunidad que el yogur es producto de la fermentación y esta fermentación lo que se encarga es de transformar a través de bacterias esa lactosa, ese azúcar, y aumentar la réplica de esas bacterias que se llaman probióticos, razón por la cual el yogur es alto en proteína y bajo en azúcares. Eso sí, recuerden que es importante revisar la etiqueta porque ya en ejercicios anteriores vimos que hay una marca particularmente que fue la que utilizamos allí en ese ejercicio, que de los 12 o tal vez 8 gramos de carbohidratos que tenían, al menos 5 era de azúcar, razón por la cual pues no estamos haciendo nada porque el yogur pues es más azúcar que el yogur. Por eso hay que privilegiar los yogures naturales y pues necesariamente implican procesos de fermentados que no estén dentro de la industria de producción de alimentos. Como les mencioné, ustedes van a encontrar en sus ciudades diferentes tiendas de distribución. Yo en Cali tengo la ventaja de tener una empresa que me distribuye kefir, que es una bebida que fue fermentada a través de estos probióticos que se llaman kefir y que pues llega a mi casa 2 veces a la semana. Conclusión, preferir el yogur que preferir la leche dentro del grupo de los lácteos que estamos aquí conversando. El siguiente grupo, ustedes verán que está conformado por las harinas y dentro de ellos, miren que hay las medidas de equivalencia en gramos, como lo vimos en la tabla de ayer de los intercambios de ración. Encontraremos entonces medidas como 60 gramos guisantes y habas, 50 gramos patatas, boniatos, 20 gramos legumbres, donde están las lentejas, los garbanzos, los frijoles, todos los que son granos, 20 gramos de pan o de castañas, 15 gramos de tostada o cereales de leche, que son los cereales que nosotros consumimos al desayuno, 15 gramos de arroz, de sémola o de harina, esta harina es harina blanca, 5 gramos de pasta, sea en sopa, sean macarrones, sean fideos, sean espaguetis o sean canelones. Esas son las medidas que ellos tienen establecidas. Se darán cuenta ustedes que, por ejemplo, para este caso particular, ellos tienen las harinas por fuera de las harinas, perdón, las tienen separadas y no en el grupo de farináceos, como pasaba en las tablas de intercambio de ración. ¿Cuál es la bondad de esta tabla? Es que nosotros encontramos, si ustedes ven en cada grupo de alimentos, unos números en paréntesis. A mí eso me parece chévere de este método. El primer número va a representar lo mismo que habíamos hablado en el método europeo para intercambios de ración en las tablas de intercambio que trabajamos ayer. Y es que por cada ración de este alimento, hay 10 gramos de hidrato de carbono. Eso quiere decir, por ejemplo, que por cada 60 gramos de guisantes, que son las alberjas de nosotros,
hay 10 hidratos de carbono, 10 gramos de hidratos de carbono para poder hacer el intercambio. Razón por la cual yo podría comerme, si por ejemplo mi ración en este caso para esta distribución está dada por los farináceos, que recuerden contienen harinas, para 3, yo podría comerme 60 gramos de guisantes y acompañarlo con 15 gramos de tostadas y llevaría 2 raciones y además 15 gramos de pasta y ahí tendría mis 3 raciones de carbohidratos, razón por la cual puedo hacer una dieta mucho más diversa, que es el gran beneficio que yo le veo a todas las técnicas de intercambio por ración. Además, nos permite saber cuántos gramos de proteína tiene este producto o este alimento. En este caso, esta proteína está dada por el segundo numerito que sigue. Ustedes verán que en el caso de las harinas es 1.5. Lo que quiere decir que si yo me como 60 gramos de guisantes, estoy dando 1.5 del total de las proteínas que tengo que consumir en el día. Esto es ventajoso porque me devuelvo un poco. Recuerden que ustedes pueden tener la oportunidad de saber cuántos gramos de proteínas, cuántos gramos de carbohidratos y cuántos gramos de grasa van a consumir. En este sentido, esta tabla les permitiría controlar cuántos gramos de cada producto, de cada macronutriente en realidad están consumiendo. Lo mismo pasa con las grasas, perdón. Nosotros tendríamos entonces el primer número, los que están cerraditos aquí en rojo, equivalen a los hidratos de carbono. El segundo número, que es este 1.5 en el caso de las harinas, equivale a la proteína. El tercer número, que es este 0, equivale a las grasas, razón por la cual este grupo de alimentos no aporta una cantidad de grasas que pueda ser medida, entonces se pone 0. Y por último me dice cuántas calorías totales estoy dando con los 60 gramos de guisantes, por ejemplo. Lo mismo pasa en las leches, en el producto de leche donde estamos la leche y el yogur, 10 hidratos de carbono, 6 gramos de proteína, 6 gramos de grasa y 120 calorías me daría una ración de leche. Aquí entonces cogen y nos dicen del vaso medidor, que era una de las técnicas de volumen que habíamos visto, cocido, 2 raciones cocidas de estos productos. Un vaso medidor haría 2 raciones, ¿listo? Que vamos a ver en un momento, además, cómo puede utilizar el método de la palma para poder contabilizar esto. Tampoco es tan preciso, vuelvo y reitero, mi sugerencia es empezar con la gramera para poder relacionarse con los tamaños y ahí sí empezar a aplicar estos intercambios de volumen o de método de palma o de método visual, pero creo que el control es lo que nos va a generar un buen resultado y para eso necesitaríamos la gramera. En cuanto a las frutas, este método nos dice que, por ejemplo, nos podemos comer 150 gramos de melón, 150 gramos de sandía, fresa, pomelo, para poder tener 10 gramos de hidrato de carbono. Por su parte, podríamos comer 100 gramos de albaricoque, de naranja, de pera, de mandarina, de limón, de ciruela, de piña, de kiwi o de manzana para aportar 10 gramos de hidrato de carbono, o 50 gramos de plátano, que es el banano, la uva, 50 gramos de cereza, 50 gramos de higo, de chirimoya o de nísperos para aportar los 10 gramos. Entonces volvemos a decir, aquí lo importante es el tamaño, no el alimento. Nosotros tendríamos que poder decidir cuál es el tamaño preciso del alimento que estamos consumiendo para poder mantener entonces el aporte glicémico que queremos hacer. Entonces, si verán y comparan con la lista de intercambios, pues allá tenemos como más variedad de frutas, razón por la cual pues yo siempre tiendo a la lista de intercambios. Una ración de frutas, ya sea 150 gramos de las frutas que ya les leí, 100 gramos del otro grupo, 50 nos aportan, 10 gramos de hidrato de carbono, 0 de proteínas, 0 de grasas y 40 kilocalorías, 40 calorías. Por su parte, las grasas conforman otro de los grupos dentro de esta distribución y nos dice que una cucharada de aceite, de aceite o mayonesa, 10 gramos de mantequilla o margarina, 40 gramos de aceitunas, 30 gramos de nata, crema de leche y 15 gramos de frutos secos harían parte del grupo de las grasas, aportándonos 0 hidratos de carbono, 0 proteínas, 10 gramos de grasa y 90 calorías. ¿Listo?
En cuanto a los alimentos proteicos, tenemos entonces carnes como ternera, buey, pollo, conejo, cordero y cerdo, cuya ración es 50 gramos. Otros como el pescado, ya sea blanco o azul, y el marisco están dados por 75 gramos, 40 gramos de embutido, 40 gramos de queso, sea fresco, sea cremoso o sea seco, y un huevo. Sería una ración para los alimentos proteicos. Aquí entonces decimos que estos alimentos proteicos aportan 0 gramos de hidratos de carbono, 10 gramos de proteína, 5 gramos de grasa y 85 calorías. Terminamos con el grupo de las verduras, donde encontramos, por ejemplo, que una ración es igual a 300 gramos de escarola, de lechuga, de endivias, de acelgas, de espinacas, de setas u hongos, de espárragos, de pepinos, de tomate, de pimentón, de col, de berenjena, de coliflor, de calabacín, de judías verdes. Y en este sentido, esta ración le proporcionaría 10 gramos de hidratos de carbono, 0 gramos de proteínas, 0 gramos de grasas y 40 calorías. Lo mismo sería si consumo 150 gramos de zanahorias, 150 gramos de alcachofas, 150 gramos de cebolla, de remolacha o de coles de Bruselas, ¿sí? En este sentido, pues esta tabla tiene el mismo, digamos que la misma idea que la tabla de intercambios por ración, cumplen el mismo objetivo y ya depende de cada uno de nosotros cómo quisiéramos movilizarla para poder distribuir el número de raciones que tenemos en nuestro plan alimenticio según los grupos de alimentos que nosotros tengamos aquí. Solo tendríamos que atender que en este caso las harinas serían lo referente a los farináceos dentro de la tabla. Ustedes se preguntarán qué son estos asteriscos que aparecen al lado de algunos alimentos. Hacen relación al porcentaje de grasa que cada uno de ellos suministra. Por ejemplo, el queso cremoso, como ven ustedes, tiene más grasa que, por ejemplo, el queso fresco. Los embutidos, pasa lo mismo con los embutidos y pasa lo mismo con el queso seco. Allí entonces tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, para las personas que tienen algún tipo de trastorno de metabolismo de colesterol, ya sea el colesterol o los triglicéridos elevados, hay que tener en cuenta estos datos para poder hacer un control en aquellos alimentos que proporcionan o que son más ricos en grasa. Para las personas que presentan algún trastorno del metabolismo, por ejemplo, alguien me comentaba de que mi metabolismo es rápido. En ese sentido, cuando sabemos que nuestro metabolismo es rápido, debemos de privilegiar en el grupo de los carbohidratos complejos con más razón, para que nuestro metabolismo, al ser rápido, no logre procesar todo el alimento de una, sino que se demore más en este ejercicio. Estamos hablando de carbohidratos complejos, de los que vimos en la primera clase. Y además, pues vale la pena también fraccionar un poco más seguido la alimentación, no darla en 3 solos momentos, sino mantener una rutina, un ritmo de alimentación que incluya el desayuno, una media mañana, el almuerzo, una media tarde y la comida. Importantísimo. Hablábamos hace un rato el índice glicémico que se relacionaba con la toma de decisiones para poder controlar la carga glicémica. Ayer les mencioné la necesidad rotunda de que nuestras comidas se efectúen antes de las 8 de la noche para poder permitir que el ciclo circadiano no actúe en contra de esta carga de glicemia, producto de la liberación de cortisona que obviamente pues necesitamos para responder en momentos de estrés. Entonces, así, simplemente el mensaje es que aquellas dietas que requieran ser pobres en colesterol por problemas que tengan relacionados con el metabolismo de los triglicéridos o el colesterol, deben de restringir aquellos alimentos que están marcados con asterisco o al menos hacer un consumo prudente, más aún si lo que encontramos nosotros son 2 asteriscos en ellos porque son altos en grasas. Y obviamente la recomendación de siempre, evitar los alimentos salados y el agua con gas y las conservas ahumadas para no añadirle sal a los alimentos y utilizar para saborizar las hierbas aromáticas. Entonces es el método
que les contaba hace un rato de la guía con las manos. Nosotros tenemos medida con volumen o medida con pesa, ¿cierto? Por gramos. Este método lo que me permite es hacer una equivalencia entre las medidas de volumen. Ustedes verán que un puño, yo veo el tamaño del puño en el alimento y lo comparo, puedo mirar el plato servido, qué tan representativo es con el puño, como el puño mío, es cerrado, si se parece a mi puño, y eso equivale a una taza que es igual a 240 mililitros. Si ese alimento es del tamaño de la palma de mi mano, va a equivaler a 60 gramos. En ese sentido, estamos hablando de palma, este cuadrito que tenemos nosotros, donde tenemos todos los metatarsianos, ¿cierto? Este cuadrito equivale a 60 gramos. Por ejemplo, podría yo optar por esto para medir la carne y saber si, por ejemplo, el pollo tiene este tamaño, porque recuerden que la ración del pollo, una ración es de 50 gramos. La otra forma es con toda la palma, el alimento que yo me esté consumiendo esté como mi palma abierta, y en ese, si es así, se parece a esto, nosotros vamos a ver que equivale a media taza o 120 mililitros. Por su parte, el pulgar, si lo que me voy a consumir es, por ejemplo, un pitico de queso y es del tamaño del pulgar mío, va a equivaler a 30 gramos. Bueno, estoy hablando de todo el pulgar, ¿no? No solamente de que me va a comer de alto hacia el queso, pero de larguísimo. No estamos hablando que el tamaño total de la rodajita del queso se parezca a lo de mi pulgar, tanto de alto como de ancho. Eso serían 30 gramos. Y por su parte, la puntica del dedo pulgar sería equivalente a una cucharadita, que son 5 mililitros. Reitero, a mí me gusta medir, seré excesiva en el control, pero eso me permite tener mayor comprensión y poder realmente controlar aquello que estoy consumiendo para saber si corresponde o no a mi programación en la dieta. Estos métodos existen. Se han visto buenos resultados en su utilización. Sin embargo, yo considero que para poder ser utilizados de forma efectiva hay que transitar desde la medición, donde yo me voy entrenando esto que medí, pesé cuánto pesa en tazas, cuánto pesa en mi mano, cuánto pesa en la vista, y con este entrenamiento ya poder transitar a estos métodos que son menos estrictos a partir del conocimiento que nosotros debemos de tener para la toma de decisiones. Hoy esta es la información que quería darles, no tengo más pendientes, voy a darle una miradita rápida a mi libreta para saber si se me queda por fuera alguno de los datos que me han preguntado a través del chat y poder tratar de darle respuesta a todos desde una forma suficiente que les permita tomar decisiones. Bueno, alguien mencionaba dentro de los alimentos que consumía también el kumis. Con el kumis pasa lo mismo que con el yogur. Revisen, por favor, la etiqueta para saber qué tanta azúcar añadida está teniendo ese kumis. Y recuerden que todo esto sucede solo si, además, nosotros garantizamos un nivel de hidratación importante para nuestro organismo, con lo cual él pueda generar todas las funciones biológicas normales dentro de su cotidianidad. Así entonces doy por finalizado, recordándoles que comer, el placer de comer no tiene que ser visto como algo que nos vaya a generar dolor. En realidad, si aprendemos a manejar las raciones, podemos disfrutar de esos pequeños pecaditos que podríamos permitir en aras del tamaño que voy a utilizar y en el que me voy a permitir consumir ese alimento. En la medida que ustedes puedan irse familiarizando con estos métodos, realmente el poder de libertad que van a poder percibir va a ser mucho más. Por eso los invito a realizar los ejercicios. Si en el momento de estarlo realizando tienen alguna duda, no duden en preguntar. Contáctenme a través del chat. Recuerden que el chat está abierto de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 8 de la noche para resolver las inquietudes, para compartir las experiencias que nos permiten crecer juntos en este camino. Les reitero, las investigaciones indican que el alter ego genera un impacto positivo en los resultados y en los objetivos en cuanto a mejora de peso. Entonces, utilicemos todos los recursos que están a nuestra disposición para tal fin.
Estamos llegando ya al final de nuestro curso. No nos resta sino aprender a interpretar las etiquetas nutricionales para poder corroborar que lo que estoy comiendo es algo que es benéfico para mi organismo y que además me están dando lo que me están ofreciendo. Por ejemplo, un producto nutritivo, como sería en el caso del yogur, que yo espero algo que me nutra y sin embargo lo que me están dando es un producto alto en azúcar. Allí hay cosas importantes que analizar. También es muy importante saber y reiterar que estas recomendaciones son individuales. Los cálculos de los gastos energéticos son individuales porque nosotros no somos parecidos entre nosotros. Razón por la cual la dieta de la vecina no me sirve, que es que Julanita dijo que estaba tomando agüita de yo no sé qué y esto le bajó de peso, pues a Julanita le puede servir, pero probablemente a usted no. En ese sentido, creo que la información, reitero, nos permite lograr libertad y nos permite poder tomar decisiones informadas e inteligentes a la hora de alimentarnos. No es más por la noche de hoy. Realmente espero que estén disfrutando de este curso. Me alegra mucho poder estar compartiendo con ustedes y pensar que de cierta forma se está logrando este objetivo, que es poder dignificar nuestra situación de vida a través de una alimentación que sea placentera, pero además que sea inteligente y saludable. Nos vemos mañana en la clase de lectura de etiquetas y con esta terminaríamos nuestra formación para finalizar el sábado en la masterclass en donde compartiremos todas las experiencias que resultaron de esta semana de aprendizajes. Vayan anotando, que no se nos olvide nada. Recuerden comentar también en la página de Facebook de Serendipia Cuidado de la Vida y en Twitter y en Instagram en Serendipia Cuida cuáles son los progresos y qué experiencia han tenido ustedes a través de este curso. Muchas gracias por todo y nos vemos mañana.